años. Llegué en el 75 a Encarnación, en el 74 Paraguay, en el 75 acá a Encarnación. Así que toda una vida desarrollada acá. ¿Cambió con la asunción de Trump la reconciliación de la política mundial? Sí, cambió y cambió mucho. Quizás no era una sorpresa porque se veía venir lo que Trump iba a hacer, porque precisamente él ya lo estaba mencionando en su campaña presidencial, y así como había dicho que iba a hacer algunas cosas en la campaña presidencial para su primer periodo en las elecciones de 2016, en ese periodo presidencial las implementó. Y acá está yendo más a fondo también con respecto a algunas cosas. Quizás sea una especie de Trump más radicalizado, pero cambió la configuración del mundo por el hecho de que ahora se acelera la competencia entre las potencias mundiales, esto es entre Estados Unidos y China. Anteriormente la bipolaridad. Rusia, la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. El teléfono rojo ese que accionaba y era la Tercera Guerra Mundial, decían. Sí, se decía que había un botoncito rojo que se accionaba y ahí está y el mundo estallaba, que en realidad... Ronald Reagan. Ronald Reagan y anterior a Ronald Reagan. Ronald Reagan fue el último gran presidente de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos. Era Guerra Fría porque no era una guerra declarada, activa. Exactamente, era una guerra que comenzó apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, cuando ambos países demuestran que tienen la capacidad nuclear, que Estados Unidos la demostró con las bombas atómicas sobre Japón y después la Unión Soviética con los experimentos que estaba haciendo. Entonces, a partir de allí, como esos países antiguos aliados en la Segunda Guerra Mundial, antiguos vencedores y ahora competidores, porque la Unión Soviética quedó como la cabeza de un bloque que era un bloque comunista, claro, y Estados Unidos a la cabeza de un bloque que era el bloque capitalista, como no podían enfrentarse porque era el equilibrio de terror, es decir, yo aprieto el botón rojo para tirar una bomba, el otro va a hacer lo mismo, no va a haber ni vencedores ni vencidos. Entonces se creó eso que se denominó Guerra Fría, es decir, una guerra no directa entre las potencias en el término militar, pero sí apoyando bandos aliados en diferentes partes del mundo, África, Asia, América Latina. Que la Guerra Fría vuelve en su edición siguiente con Trump, con Putin, con China, con los países árabes, con el polvorín de Medio Oriente. Sí, en este sentido volvería, vamos a hablar en potencial porque el mundo siempre está definiéndose, pero volvería una suerte de Guerra Fría, pero ya no sería esta vez entre la Unión Soviética, que dejó de existir en el 91, y Estados Unidos, sino que sería entre dos superpotencias económicas, también económicas y militares, pero ya no habría una competencia desde el tipo de vista militar, sino que más bien sería una cuestión comercial, una cuestión económica y una cuestión cultural, que serían Estados Unidos y China, que es el gran actor que asume en la escena internacional a partir de los 90, cuando las reformas económicas que van haciendo desde el año 78 la transforman en la gran potencia económica y quizás dentro de pocos años en la economía más grande del mundo. Claro. Y en la locomotora de la economía mundial. Entonces, Estados Unidos, y sobre todo desde el punto de vista de la visión de Trump, China plantea una amenaza para los intereses norteamericanos, y sobre todo por la forma en la cual se expande China en el resto del mundo, que le estaría restando influencia al poder norteamericano. Recordemos que muchos de los países subdesarrollados, ubicados en América Latina, en Asia, en África, cuando necesitan dinero, antes tradicionalmente accedían a través de organismos multilaterales de crédito que les imponían planes de ajustes y de austeridad, obviamente para poder tener la capacidad de pago y para ordenar las economías. China se transformó en un gran prestamista a nivel internacional, en donde da préstamos en condiciones muy blandas, ofrece inversiones en infraestructuras, obviamente es infraestructura que favorece la salida de esos productos hacia China y la posibilidad de acceder al mercado chino con sus productos. Entonces es un rival que ofrece cuestiones muy atractivas. Y Estados Unidos esto lo ve como una especie de pérdida de su influencia. Y hegemonía. Hegemonía, exactamente. Vamos a utilizar la palabra hegemonía en el resto del mundo. Mira con atención eso. Por eso, a partir de allí, las diferentes movidas de Trump.
oportunidad del discurso de Donald Trump, yo seguí muy atentamente y habló de los planes militares de Panamá, África, América, China. Es decir, que volvería a apropiarse del canal de Panamá. Es decir, ese expansionismo parecería ser de que no llega al resto de los países de América, sino que queda en Panamá. Generalmente Estados Unidos, en la mayoría de los presidentes o de los gobiernos, no miraban como el fondo del patio a América América. Latina, sí. A excepción de Milei, que ahí está permanentemente con él, sacándose fotos con su motosierra y demás. Que es uno de los aliados que tiene Sí, en América Latina, sí. Así es. Cuando nosotros pensamos en Trump, tenemos que pensar en una persona sui generis, es decir, una persona que tiene un discurso fuerte, que tiene una postura fuerte. Muchos dicen que él arranca, como es un negociador nato, con posturas fuertes, Sí. para después ir logrando concesiones, pero que después también él... Así como reculó en el tema de los aranceles Canadá-México. Canadá-México, exactamente. Le dio con todo, después comenzaron los otros a cacarear y se dio de vuelta. Reculó y no reculó. En el caso de México sí le dio cierto periodo de gracia hasta el 2 de abril, pero justamente lo que se piensa es eso, que comienza con un arranque muy fuerte para después obligar a negociar, ir logrando concesiones, pero también ir cediendo concesiones. Pero si nosotros observamos, Trump lo hace a través de temas muy puntuales. Es decir, él tiene, y esto lo podemos deducir a través de lo que él va diciendo de por qué él establece aranceles a Canadá y a México y a países aliados y a no aliados, por qué la cuestión del canal de Panamá, por qué la cuestión de la guerra, por qué interviene en la guerra de Ucrania. Y ahí vemos que él tiene en mente, o la obsesión que él tiene es el tema de poder contrarrestar la creciente influencia de China en el resto del mundo. América Latina es una región que preocupa en ese sentido. ¿Por qué? Porque China estableció lazos comerciales, lazos de inversión y lazos crecientemente culturales con muchos de los países de América Latina. Guillermo, ¿y qué significa esferas de influencia en este tema de la globalización o la polarización por parte de las grandes potencias? Las esferas de influencia son los espacios que se designaban las grandes potencias como sus zonas naturales de influencia, que debían ser protegidas por ellos y que no debían ser el área de acción de otras potencias. ¿Y qué postula el realismo político? Realismo político, muy interesante pregunta. El realismo político es una de las teorías de las relaciones internacionales que postula que los países deben manejarse en base a su interés nacional. Es decir, que cada país que asume el realismo político tiene que moverse en la esfera internacional en base a su interés nacional y perseguir su interés nacional. Y cada quien busca el estatutismo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando cada país define su interés nacional y se mueve en política exterior en base a su interés nacional, muchas veces colisiona con el interés nacional de otros países. Por eso, el mundo desde el punto de vista del realismo es un mundo más bien con una connotación negativa, con países que compiten por cumplir su interés nacional, que compiten por establecer sus zonas de sus esferas de influencia y por protegerlas. Entonces, ellos grafican al mundo como un escenario con los países que son bolas de billar que están chocando constantemente entre sí, en busca de ese interés nacional. Y termina en el mercantilismo. Por eso el realismo claro, porque los intereses pueden ser geopolíticos, pueden ser militares, pueden ser económicos, pero ven a los estados, a los estados nacionales, como los principales y únicos actores de la arena internacional, moviéndose a través de eso.